¿Qué pasa cuando el sueño americano se convierte en una pesadilla biológica? Imagina que tienes el mundo a tus pies, un contrato de $40 millones, la evasión de 70,000 personas y una familia que te espera en casa. Pero dentro de tu cabeza, los cables están pelados, literalmente. Hay un cortocircuito que no te deja dormir, que te susurra que todos son tus enemigos. Aaron Hernández no era solo el receptor estrella de los Patriots, era un hombre cuyo cerebro se estaba convirtiendo en gelatina mientras nosotros le pedíamos un touchdown más. Y hoy vamos a entrar en el túnel más oscuro del deporte, donde la gloria, la tragedia, se funden en un solo nombre. Pero para entender el caos hay que entender el origen. Aaron creció bajo la sombra de un padre que era un titán, pero un titán que enseñaba con el puño. Cuando ese padre se fue de este mundo, Aaron se quedó solo en un mar de tiburones. Buscó refugio en el campo de juego, pero el fútbol americano es un deporte de colisiones y cada golpe que Aaron daba o recibía estaba cobrando una factura que nadie quería pagar. En su paso por la NFL, Aaron se convirtió en una máquina de demolición. Recordemos aquel partido, temporada 2011. Era un choque brutal. Hernández dejó fuera de combate a un defensivo de los Jets. El impacto fue tan seco que el jugador sufrió una conmoción de grado 2 y una lesión en las cervicales que lo mantuvo fuera 3 semanas. Sus bloqueos contra los Buffalo Bills. Se reportaron incidentes de bloqueos ciegos donde Aaron utilizaba su casco como un ariete. Jugadores terminaron con esguinces de tobillo de alto grado y desgarros de ligamentos que requirieron recuperaciones de entre 6 y 8 semanas. Pero lo que no veíamos era que en cada choque de cascos, el cerebro de Aaron rebotaba como una canica en una caja de metal. Mucha gente pregunta, ¿por qué un hombre que tiene todo arriesgaría su libertad? Y aquí entra la realidad que la ciencia descubrió demasiado tarde. Imaginan que tu cerebro es una computadora de última generación, pero por fuera todo se ve perfecto, mientras que por dentro los cables están pelados y echando chispas. Eso es la encefalopatía traumática crónica, no es una excusa, es una condición física degenerativa. A diferencia de lo que muchos creen, no requieres quedar inconsciente para que eso ocurra. Son los miles de microimpactos desde que Aaron tenía 6 años, en ligas infantiles. Se grabó en la Universidad de Florida y explotó en la NFL. Todos estos fueron acumulando una proteína oscura que empezó a asfixiar sus neuronas. Eso no solo le quita la memoria, te quita el freno. Imagina vivir sin frenos emocionales, con paranoia extrema, pérdida de control de impulsos y depresión profunda. Lo más aterrador, la incapacidad total para juzgar las consecuencias de tus actos. Su paranoia no era solo actitud de chico malo, era un síntoma médico. Sus glándulas del miedo estaban encendidas de las 24 horas del día. Y lo más triste es que Aaron no caminaba solo por este valle de sombras. Hay un aire de nostalgia amarga que recordamos a figuras como Junior Seau o Dave Duerson, hombres que eran héroes nacionales pero que terminaron buscando el descanso eterno de forma desgarradora, pidiendo que incluso conservaran sus cerebros para que alguien, por favor, explicara por qué les había pasado eso. Es una lista que nos llena de preocupación. Andrew Waters, Jovan Belcher, nombres que brillaron bajo las luces y se apagaron en la más absoluta soledad. Es difícil no sentir una punzada en el pecho al pensar que mientras celebrábamos jugadas, ellos estaban perdiendo la capacidad de ser ellos mismos. La NFL, esa gran maquinaria que tanto amamos, se encontraba en una posición incómoda. Por un lado, el espectáculo debe continuar. Por el otro, la evidencia de que el deporte estaba transformando la biología de estos hombres que eran cada vez más difíciles de ignorar. No se trata de señalar culpables por maldad, sino de reconocer que el sistema priorizó el show sobre el ser humano, manteniendo a Aaron en el campo incluso cuando las señales de alerta eran gritos ensordecedores. Llegamos a la noche que cambió todo, el caso Odin Lloyd. Odin no era un extraño, era parte del círculo cercano. ¿Por qué arrebatar la vida a alguien tan cercano? La versión oficial dice que fue por un simple malentendido en un club nocturno, una falta de respeto que Aaron no pudo pasar por alto. Pero si miramos a través del lente de su realidad psicológica, las piezas encajarán de forma más siniestra. Aaron estaba sumergido en el consumo de sustancias sintéticas que, mezcladas con su daño cerebral, crearon una tormenta perfecta de paranoia. Se dice, en las teorías que navegan por lo profundo, que Odin sabía demasiado sobre la vida privada de Aaron, secretos que en el vestidor de la NFL habrían sido dinamita. Durante el juicio vimos a un Aaron que parecía desconectado, que sonreía de forma inapropiada. No era el comportamiento de un criminal calculador, era el de alguien cuya brújula moral y lógica había sido pulverizada por los impactos. Verlo en la corte era ver a un fantasma, alguien que físicamente estaba ahí pero cuya mente habitaba en un lugar lleno de sombras y sospechas. El último acto en la celda 5722. El final no llegó en un veredicto de corte, sino en el silencio de una celda. Imaginen la escena, un hombre que lo tuvo todo, solo en la oscuridad de la madrugada. Pero antes de dar el paso final, Aaron hizo algo que dejó a los investigadores helados. Tomó un marcador de tinta roja y frente al pequeño espejo de metal de su celda, escribió en su propia frente, Juan 3:16. Este versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Qué pasaba por la mente de un hombre con el cerebro destrozado al escribir sobre su piel? Nadie se pierda sino que tenga vida eterna. Algunos dicen que fue su último intento de redención, una búsqueda desesperada por un perdón ante un Dios que, en su paranoia, era el único que podía entenderlo. Otros creen que fue el mensaje final de alguien que ya no pertenecía a este mundo, una señal de que su cuerpo era solo una envuelta para una mente que ya se había perdido mucho tiempo atrás. Al lado de su cuerpo, dejó 3 notas y una Biblia abierta en ese mismo pasaje. Fue el punto final de una historia que empezó con aplausos y terminó con un mensaje de tinta roja grabado en la piel de un guerrero caído. Solo después de su partida, cuando los científicos abrieron su cráneo, el mundo se quedó mudo. Tenía el peor caso de ST jamás visto en alguien de su edad. Su cerebro estaba físicamente destruido. Aaron Hernández no fue solo un victimario, fue el resultado de una colisión entre la ambición humana y la fragilidad biológica. El 81 de los Patriots se convirtió en una advertencia escrita con sangre. Ahora, después de conocer este laberinto, te pregunto, ¿crees que la justicia realmente se cumplió con su encierro? ¿O el verdadero juicio debería haber sido para quienes lo permitieron seguir jugando? ¿Crees posible separar al atleta del hombre roto que llevaba adentro? Son preguntas que nos hacemos, y tu opinión es lo que le da sentido a esta investigación. Déjame un comentario con tu teoría. Y si crees que estas historias deben seguir contándose con respeto y verdad, regálame un like y suscríbete. Sigamos buscando la verdad, aunque esté oculta bajo el césped. Soy Molano y nos vemos en la siguiente historia, si tu cerebro te lo permite. Hasta la próxima.